nuestra escuela. Antes de ir con nuestros expertos, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, antes de ir con nuestro primer experto, Felipe Martínez, quería comentaros que debido a esta gran afluencia de participantes que sois ahora mismo, no es posible activar la cámara, por eso no nos estáis viendo. Pero bueno, en todo caso, pues nos vais a escuchar perfectamente y los expertos pues los tenéis ahí en el panel que hemos puesto al mismo tiempo, ¿no? Esta conexión se va a grabar, se está grabando y se subirá luego a YouTube para quien luego la quiera volver a escuchar. Para aquellos que tengáis el correo electrónico de ERLAC, se activará además un enlace directo al vídeo que se va a subir en YouTube, por lo tanto, también tendréis disponible esto. Y luego me parece bastante importante que todos los que estáis participando, pues podréis acceder al chat de ERLAC a través de esta página y, bueno, yo estaré pendiente de vuestros comentarios y de vuestras preguntas y, bueno, a lo largo de esta sesión, de esta mesa, pues iré introduciendo vuestras preguntas a nuestros compañeros y compañera para que podáis participar todos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro primer experto, con Felipe Martínez, nuestro profesor, para que nos explique cuáles son las medidas de tipo laboral, una aproximación a esas medidas que contiene el decreto 8/2020, que se acaba de aprobar, que aprobó el martes el Gobierno, y que, bueno, vamos a ver qué impacto laboral tiene. Felipe, hola. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, y como acabo de decir a mis alumnos de Derecho Sindical en la clase precedente a este debate, espero que todos y todas estéis bien, sin salir de casa, que es lo más importante en esta situación. Vamos a ver, el Real Decreto Ley que se publica el miércoles 18 de marzo contiene varias medidas por parte del Gobierno tendentes a paliar en la medida de lo posible el impacto que supone el estado de alarma y toda esta situación en la que nos vemos inmersos todos los ciudadanos del país. En lo que a mí, digamos, compete o más soy capaz de explicar en cuanto a las medidas laborales y en una primera pincelada, un primer brochazo, como queráis decirlo, hay básicamente tres medidas que yo entiendo de alcance importante. Una que va unida a la siguiente, que es el carácter preferente del teletrabajo. Creo que es importante que por primera vez en muchísimas empresas hemos descubierto que muchas cosas se pueden trabajar desde casa, y aquí seguro que Benito Couceiro lo puede explicar muchísimo mejor que yo. En segundo lugar, un derecho a adaptación de horario y reducción de jornada, que si bien ya existe la ley, como sabemos, la última reforma del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, así como el 37.6 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la reducción de jornada por guarda legal o asistencia de familiares, y después las que más, digamos, contenido o impacto social tiene, que son las existentes en el capítulo 2 del decreto ley, artículos 22 a 28 del mismo, y que son medidas de flexibilización de mecanismos de ajuste temporal de actividad destinadas básicamente, o esa es la intención del Gobierno cuando dicta la norma, de evitar despidos. Y aquí hay dos grandes bloques que se pueden unir en uno. Un ERTE temporal por razón de fuerza mayor y un ERTE por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción directamente vinculadas a las causas básicas del COVID-19. Esas son, desde mi punto de vista,
los tres pilares en los que desde el punto de vista estrictamente laboral se fundamentan las medidas del gobierno. Hay muchísimas otras que seguramente que mis compañeros y amigos desgranarán en lo sucesivo. Ya no me enrollo más, que como me dejéis, me quedo solo. Gracias, decano. Bueno, gracias a ti. Ha sido una aproximación a algunas de las principales medidas que ha adoptado el gobierno estos días, ¿no? Tiene un fuerte impacto, supongo, ¿no, Felipe? Van a tener un impacto y tratan de salir al rescate de las empresas y especialmente de las pequeñas y los autónomos. Pero bueno, ahora me voy a ir momentáneamente a Manuel para que, desde su punto de vista, nos explique qué opinas sobre este Real Decreto. Antes quiero preguntarle, porque esta mañana salió el Banco Central, o sea, el Banco de España, señalando que esta crisis sanitaria iba a tener un impacto muy fuerte en la economía española. No sé si a partir de ahí, Manuel, tú tienes una opinión muy pesimista de lo que puede ocurrir. Y bueno, luego si puedes, pues si nos puedes explicar brevemente cuáles son esas medidas fiscales y económicas que plantea el Gobierno en su decreto. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Espero que me estéis bien, escuchando bien. Y sobre todo que estéis todos bien, que vuestras familias estéis bien, que estéis guardando la tranquilidad, la calma y sobre todo la paciencia en esta especie de confinamiento. Y nada, mis mejores deseos para todos nosotros y, ahora mismo y en los días que vienen, que hay que guardar esa calma. Bueno, no es que sea pesimista, y aparte que siempre dicen que el pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ya antes de que pudiera estallar esta crisis sanitaria, si la llamamos de alguna manera sanitaria, bueno, ya estaba el periodo, el ciclo económico estaba dando sus primeros coletazos y sus primeras señales de agotamiento. De hecho, los expertos estaban hablando quizás de la llegada de una crisis EMV, pero lo cierto es que llevo anticipando de hace muchos días que esa crisis EMV iba a ser una crisis EMU y ahora ya, pues a lo mejor sí que soy pesimista, pero yo creo que vamos a hacer una crisis en L. Una crisis en L porque si estábamos en un periodo en el que venía un shock de oferta, es decir, se estaban agotando los modelos, se estaban empezando a detener determinadas producciones. Sin embargo, ahora con la crisis sanitaria y este confinamiento en casa, este estado de alarma, lo que está llegando también, o lo que se va a producir, es un shock de demanda, lo que va a significar que bueno, estamos en casa, no podemos consumir o tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo y al mismo tiempo la gente empieza a ser previsora, con lo cual cambia su consumo, sobre todo lo orienta a bienes de primera necesidad y buscando la forma de ahorrar y tener el máximo de liquidez en sus bolsillos, ¿no? Pero como decía, bueno, estábamos, antes de que estallara todo esto, estábamos a un final de un ciclo, tampoco es que fuera demasiado positivo para España, pero lo que sí es cierto es que las medidas de política monetaria estaban terminando por agotarse, o por lo menos por agotar su eficacia. Al mismo tiempo, estaban empezando a recalentarse determinados mercados y después pues viene pues todo este problema del decreto del estado de alarma y después el decreto que tratamos en esta sesión, ¿no? Lo primero que sí que desde el punto de vista de la empresa o del autónomo, de la pyme, el primer problema que solemos tener es primero el de la inseguridad jurídica, ya que se decreta el estado de alarma, pero sin embargo no se define bien y las medidas económicas pasan a los medios de comunicación en forma de rumor, de noticia, y sin embargo no hay nada hasta que sale este decreto publicado en el BOE el miércoles, ¿no? El día 17. Con lo cual, pues es un problema. La inseguridad jurídica lo que te hace es que la gente detenga sus decisiones de inversión, sus decisiones económicas, con lo cual agrava mucho la situación, ¿no? Por otro lado, ese decreto que mucha gente está llamando como el decreto de los 200.000, porque el gobierno habla de una inyección de 200.000 millones en la economía,
yo entiendo que no existe tal inyección, ¿vale? Porque están hablando de 200.000 millones de euros, pero que en realidad se concretan en 100.000 millones en avales, lo cual eso no significa inyección de dinero en la economía. 83.000 millones que los va a poner el sector privado, eso se cuenta. Habrá que ver en qué medida los vamos a poner las empresas, los particulares, etcétera, etcétera. Y otros 17.000 millones que, bueno, son aumentar partidas del ICO, devolver, dar un dinero a las comunidades autónomas que en realidad se les debía y en presumibles cálculos sobre aplazamientos fiscales que está haciendo el gobierno y que yo también tengo mis dudas de que vayan a ser ciertos dado el shock de oferta y el shock de demanda que se está empezando a producir, ¿no? Medidas que vienen a intentar desde el gobierno seguir garantizando la liquidez, pero que desde un punto de vista práctico no deja de ser un aplazamiento de los problemas o un intento de aplazamiento de los problemas hacia más adelante. Lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista fiscal se ha perdido una gran oportunidad porque era la política que podría resultar efectiva ahora, ya que la política monetaria expansiva, con la que llevamos varios años, ha agotado sus efectos o quizás sus efectos positivos. Te das cuenta que con tipos de interés cero ya pues, lo que estás dando al mercado, diciendo al mercado es que el precio más importante de una economía, que es el precio del dinero, pues que el dinero en realidad casi no. Vale. Por otro lado, independientemente que después a lo mejor al final os comente qué propuestas haría desde el punto de vista fiscal, pues decir que siguen siendo políticas reactivas, insuficientes y transitorias porque están hechas a muy corto plazo. Estamos hablando siempre de horizontes de 30 días, que son coyunturales y no están atacando para nada la parte estructural y, como digo, están aplazando solo un problema, porque el aplazar, incluso los aplazamientos que se producen en el ámbito impositivo, lo único que están haciendo es, oye, os aplazo el IVA, por ejemplo, pero es que el IVA, gran parte de las empresas, más del 90% de las empresas utilizan el criterio del devengo, ese IVA hay que declararlo, se va a poder aplazar, pero es que a lo mejor no podemos cobrar esas facturas. Y en el caso del, por ejemplo, por poner otro ejemplo, del impuesto de sociedades, los pagos a cuenta que nos permitan aplazar, perfecto, pero son pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Y con este shock de demanda y este shock de oferta, a lo mejor no tenemos ningún impuesto de sociedades que pagar porque no vamos a dar beneficios. Con lo cual, y para finalizar esta primera parte de mi intervención, pues preveo una crisis en L, lo cual es bastante grave para la situación. Y, por otro lado, se ha desaprovechado la política fiscal y lo que se ha hecho es inyectar liquidez y buscar, por un lado, que los problemas se guarden para mañana. Es decir, no, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese es mi resumen de lo que ha pasado en estos días. Manuel, parece que Hacienda está diciendo que la declaración de la renta va a haber que presentarla en los mismos plazos. De momento esto no ha sufrido ningún cambio, ¿verdad? No, en principio no ha sufrido ningún cambio, nada. Los únicos plazos que se han modificado y se han alargado 15 días son los plazos de determinados procedimientos que ya estaban sobre todo iniciados. Procedimientos de sanción, procedimientos de recaudación, requerimientos que hubieras tenido. Pero de momento pues, hay que presentar el primer trimestre, independientemente de que después te dejen aplazar la cantidad a pagar. Hay que presentar el primer trimestre, hay que cumplir con tus obligaciones fiscales y eso, pues en realidad, yo creo que es uno de los graves problemas que van a sufrir las pymes, los autónomos y las pequeñas empresas, porque en realidad no se les está diciendo nada, se les está diciendo tenemos a tu disposición posibilidades de crédito, pero que después una entidad bancaria va a tener que evaluar el riesgo. Por otro lado, esas negociaciones, esas renovaciones crediticias, etcétera, llevan su tiempo, llevan su trámite y evidentemente no creo que estemos ahora mismo para perder nada de tiempo y que en realidad, ya te digo, no se están tomando las medidas que podrían ser efectivas y que podrían paliar un poco esta situación. Lo único que se están haciendo es intentar ganar tiempo que por otro lado dudo que sea lo más efectivo en estos momentos. Muchas gracias, muy bien. Susana, estás por aquí, ¿verdad? Sí, estoy. Estaba Manuel hablando hace un momento de las pymes. Bien, yo creo que como graduado social en tu despacho, en los despachos de
de los compañeros y las compañeras que están trabajando ahora mismo en las asesorías, en vuestros despachos. ¿Cómo estáis viendo la situación y cómo se están aplicando estas medidas? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradeceros, bueno, en primer lugar, agradecer al decano el haber tenido esta iniciativa, porque vamos a aprender todos mucho, ¿no? Bueno, con estos grandes expertos que tengo, de los que tengo el honor de colaborar con ellos, ¿no? Yo sé que son personas tremendamente relevantes, todos sois profesionales muy especializados. Y, bueno, eso quería poner de antemano y darte las gracias, decano, porque, como siempre, estás pensando siempre en cómo poder ayudar, ¿no?, a todos los alumnos de la ERLAC. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero deciros a todos que, por favor, quedaros en casa, ¿no? Comprad pan y congeladlo, leed los periódicos digitalmente, etcétera, etcétera, porque las cosas se están poniendo un poco delicados, como todos sabéis. Y, en tercer lugar, tengo que discrepar de Manuel, porque a mí me parece que en una situación excepcional se están tomando medidas excepcionales y ya no es poca cosa. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que todos los ministerios, y cuando digo todos los ministerios están desbordados. Y concretamente, y me consta de primera mano, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social e incluso el Ministerio de Justicia están al borde del infarto. Yo, evidentemente, nosotros los graduados sociales somos expertos en derecho de trabajo y de seguridad social, ¿no? Expertos en derecho laboral, sobre todo en asesorar a las empresas y gestionar todo lo relacionado con estos, en esta rama del derecho. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? La verdad es que en la actualidad nos estamos poniendo todos demasiado nerviosos, y no es para menos, porque esta situación sobrevenida que nos cogió a todos con el pie cambiado, todo hay que decirlo, de repente el gobierno tuvo que hacer medidas excepcionales y yo creo que posiblemente se pudieran hacer mejor. Posiblemente, evidentemente, todos, ¿no? Podemos todos, yo estoy completamente convencida que todos diríamos, pues yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra. Pero a mí no me gustaría estar en la posición de Yolanda Díaz, o estar en la posición del ministro de Trabajo, de Seguridad Social, o estar en la posición del ministro de Justicia y tomar estas medidas. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el famoso Real Decreto del que habló Felipe, sobre las medidas que me competen a mí, que es las medidas que se van a adoptar a nivel laboral, porque desgraciadamente va a haber muchos millones de trabajadores que van a estar cobrando la prestación por desempleo en muy poco tiempo, y vamos a hacer muchos cientos de ERTEs, ¿no?, por suspensiones de causa de fuerza mayor y por causas objetivas, porque las empresas tienen que cerrar. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo creo que el Real Decreto, si lo lees, concretamente en el anexo 1, ya se ve con meridiana claridad las empresas que tienen que cerrar sí o sí, ¿no? En un principio parece que esos ERTEs no tendrían, desde los despachos que estamos gestionando todos estos temas, y creedme que estamos abrumados y trabajamos muchísimo, como casi todos, ¿no? Pero las asesorías estamos a mil, porque es complicado porque las empresas nos exigen, los trabajadores nos exigen, y estamos desbordados, ¿no? Y aunque parece que el ERTE suspensivo por causas de fuerza mayor es un ERTE, por ejemplo, pongo el ejemplo y ya le doy paso pues a mi compañero Benito y Dani, ¿no? Seguiré hablando de la cuestión. Parece que es fácil, pues no es tan fácil, porque nos surgen una serie de dudas. Nosotros dependemos
del SEPE, dependemos de los funcionarios, dependemos incluso de los propios sindicatos, dependemos de los trabajadores, dependemos de las empresas. Las empresas se ponen nerviosas, las empresas no tienen liquidez, las empresas quieren solucionar el problema y quieren el ERTE ya, no saben qué es lo que tienen que hacer, no saben si tienen que pagar, no saben si tienen que, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que nosotros desde nuestros despachos, lo que le estamos diciendo a las empresas que gestionamos, a nuestros clientes, que estén tranquilos, que estén tranquilos. Todo esto se va a ir solucionando poco a poco. No cabe duda que la actividad que tiene que cerrar, y está claro que tiene que cerrar, es una suspensión de la actividad por causa de fuerza mayor. Por tanto, todos esos trabajadores van a tener derecho a la prestación por desempleo con la reposición de ese derecho una vez que se vuelvan a incorporar, y las empresas, por ejemplo, no tienen ningún problema porque van a estar exoneradas de la cuota, ¿no?, de la aportación de la empresa a la seguridad social. Entonces, ahí lo tenemos claro, pero luego pasamos a otros tipos de actividades, que hay muchísimos flecos, porque el Ministerio hizo el Real Decreto, pero luego quien lo gestiona y quienes los tenemos que tramitar somos los trabajadores de campo, como digo yo, ¿no? Y ese es el problema. Tenemos problemas con los ERES, tanto como dije, de causas de fuerza mayor como los por causas objetivas. Tenemos problemas con los ceses de los autónomos, tenemos muchísimos problemas, pero no porque el Ministerio quiera que tengamos problemas, sino porque es una medida totalmente excepcional, y yo creo que todos, y realmente quiero romper una lanza a favor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Empleo y también del Ministerio de Seguridad Social, porque me parece que lo están haciendo de la mejor manera posible, y con tranquilidad y con paciencia resolveremos absolutamente todo. Y yo solo deseo que pase esto pronto y que volvamos a una situación normal, pero con tiempo, moderación, tranquilidad, como dice nuestro profesor Romay, con resiliencia, todo se arreglará. Bueno, después sigo. Muy bien. Susana, quería preguntarte, aprovechando tu intervención, si tienes conocimiento de que las empresas en estos días pasados, sobre todo ya antes de que se aprobara el decreto, estaban pidiendo a los trabajadores y trabajadoras que disfrutasen vacaciones. Sí. Y que en vez de iniciar procesos de ERTE, se acudiera al sistema de vacaciones para... Sí. ¿Esto te consta? ¿Cómo? Pues mira, eso me parece, por parte de las empresas, sinceramente, ¿no? A ver, al principio, date cuenta que nosotros el lunes tuvimos que empezar con toda esta movida, ¿no? Digámoslo coloquialmente. Entonces, muchas empresas, fíjate, tenían la idea, algunas, porque todos sabemos que igual que hay empresas que funcionan muy mal, también sabemos que hay trabajadores que son doctores en hacer lo que les da la gana, pero la norma general, o sea, hay pocas, Jesús, hubo pocas, pero sí que hubo algunas que querían que los trabajadores cogieran las vacaciones. Entonces, mi pregunta, cuando yo le decía, ¿pero qué vacaciones van a coger? Las vacaciones para estar confinadas en sus casas. Es que resulta totalmente absurdo, aparte que es ilegal, porque todos sabemos, y además ahí está el especialista en sindical, el abogado Felipe, mi compañero y amigo Felipe, todos sabemos que las vacaciones tienen que estar consensuadas. Tú, de forma unilateral, no le puedes decir a un trabajador que coja las vacaciones. Y a mí, personalmente, Jesús, me parece fatal que una empresa me diga que un trabajador tenga que hacer semejante sacrificio, sobre todo cuando hay unas medidas que están ahí y que tú sabes que cuando se hace un ERTE, por ejemplo, por causa de fuerza mayor, el inicio de esa suspensión es cuando existe esa causa, no a partir de... ¿Sabes qué te quiero decir, Jesús?
Lo que Sí. pasa es que, bueno, tú sabes que aquí aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, igual que te dicen, ahora quiero, de paso yo aprovecho para despedir a estos 2 o 3 trabajadores, o 500 o 400, que no me interesan, ¿no? Porque, bueno, pues mira, porque me caen mal, porque los quiero despedir y porque así hago una limpieza, ¿no? Hay que ser serios y hay que ser responsables y hay que ser muy prudentes, ¿no? Y muy responsables. Son momentos delicados y creo que la seriedad, la responsabilidad, la decencia y la ética tienen que estar por encima de todo. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat, pero voy a dejar que sigan interviniendo nuestros 2 expertos que faltan y luego pues os trasladaré a la mesa estas preguntas que ya tenemos aquí y ojalá pues en más cuestiones pues vayan sumándose al chat. Pasamos del análisis de lo que está sucediendo con las pymes. Nos vamos a trasladar a una gran empresa, en este caso pues a banca. Y aquí tenemos al director de Relaciones Laborales y compañero de nuestra escuela, Benito Couceiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Benito, quería preguntar desde Abanca, ¿cómo estáis viviendo esto? ¿Qué medidas de organización habéis tomado? Si estáis también en la línea de poner en marcha ERTES, no sé, explícanos un poco y cómo vais a aplicar el decreto. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero darte las gracias por la invitación y saludar especialmente a los alumnos. Como les digo, todas las semanas son lo mejor que me pasa durante la semana y esta semana tengo premio porque aunque sea de forma telemática o casi telepática, pues voy a disfrutar de ellos 2 veces, una el miércoles en mis clases de auditoría y hoy viernes, ¿no? Eso me permite recapitular un poco porque me parecen muy interesantes las intervenciones anteriores, tanto Felipe como Manuel como nuestra querida Susana han hablado de algunos aspectos que yo creo que son importantes. Si tú has introducido uno que, bueno, ha generado cierta polémica, que es el tema de las vacaciones. Tú me preguntas qué están haciendo empresas grandes como la mía. Bueno, pues lo primero, tratar de sobrevivir, que creo que es bastante. Lo más importante para nosotros es tratar de mezclar el cuidado de nuestra plantilla, de nuestros compañeros y compañeras, que es norma número 1. Y norma número 2 es seguir dando el servicio, porque el Banco de España y el propio gobierno español nos ha indicado que tenemos que seguir dando servicio, ¿vale? Lo que no nos ha indicado es cómo tenemos que seguir dando servicio, ¿no? Bueno, yo, sin ánimo de frivolizar ni de polemizar, yo tampoco quisiera estar en la piel de ninguno de los ministros, pero prefiero estar en la piel de un ministro y no en la piel del cocinero de un restaurante de La Coruña que va a cerrar y probablemente no pueda volver a abrir. Creo que se lo tiene un poco más complicado que nuestros ministros y ministras. Además, los ministros se presentan y salen elegidos y el cocinero es su trabajo y no le queda más remedio, ¿no? Volviendo al inicio de la charla, ¿no? de lo que nos adelantaba Felipe, creo que la norma tiene, como casi todas las normas, luces y sombras. Creo que es loable que opte por una medida alternativa, ya no al despido, sino a la suspensión y reducción de jornada en la relación laboral, y no se va directamente al ERTE, sino que nos dice que primero nos vayamos al teletrabajo. Eso sobre el papel está bien. Quizá el problema está en que ningún gobierno, y este tampoco, y creo que ha tenido oportunidades en muchos reales decretos, ha tenido alguno muy famoso como el de registro de jornada, pues podría haber registrado o podría haber regulado mínimamente qué es el teletrabajo, porque a día de hoy en España sigue sin regular. Y sigue tan sin regular como que la propia norma ha tenido que saltarse a la torera la ley de prevención de riesgos laborales y decir que el trabajador autoevaluará de alguna manera el puesto de trabajo que tenga desde su casa. Creo que nos ha cogido el toro a todos, a las empresas grandes, a las pequeñas, a las medianas y especialmente al legislador. Creo que los gobiernos tendrían que plantearse tener un ministerio o una dirección general de continuidad de negocio que estuviera preparada para todo tipo de contingencias, porque yo no sé si va a ser en U, en V o en L. Creo que cada vez el panorama es más de L. Pero lo cierto es que mientras no existan estos departamentos de continuidad de negocio a nivel estatal, seguiremos pasándolo mal. El concepto de rapidez creo que es lo que ha cambiado todo este proceso. Siempre les digo a mis alumnos que las cosas que se hacen deprisa habitualmente salen mal, salvo una cosa, que es los hijos, ¿no? Tú puedes hacer un hijo deprisa en 10 minutos y salirte un niño ingeniero. Pero lo cierto es que todo lo que se hace deprisa sale mal.
y probablemente lo que nos está cogiendo el toro en este proceso es que nadie, hace 2 semanas, hace 3 semanas, todos frivolizábamos, todos, yo el primero, con la situación del coronavirus, o la inmensa mayoría de la población, y ahora mismo estamos confinados en casa sin poder salir de una situación que nos vivía en los últimos 100 años. Creo que la clave, y ahí también me permitís que difiera de lo que han dicho los anteriores, no está en superar un periodo de crisis de 15 días, un mes o 2 meses, porque eso sin duda lo vamos a superar y probablemente las medidas que ha puesto encima de la mesa del gobierno desde el punto de vista laboral nos sirvan. La suspensión del contrato, tanto por fuerza mayor como por causa económica, organizativa, técnica o de producción, están bien, sobre todo porque bueno, las ha centrado, las ha hecho un poco más rápidas, ha eliminado algún supuesto. Sí que es cierto que le mete la obligatoriedad, no sé si real o irreal, de primero vaya usted al teletrabajo y cuando no pueda hacer teletrabajo vaya usted al ERTE. Pero bueno, creo que esas medidas están bien, pero lo que no nos estamos preparando es para lo que va a pasar después. No podemos dejar de pensar que todos nosotros vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo cuando llegue el mes de mayo, si es que es en el mes de mayo en el que esto se acaba. Vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, vamos a cambiar nuestra forma de comprar, vamos a cambiar cómo vamos a disfrutar nuestras vacaciones. Y eso va a afectar a muchas empresas. Es decir, esto no es un problema de 15 días o de mes y medio, esto no es pesimista, es una realidad. Todos nosotros vamos a pensarnos en qué vamos a meter nuestro dinero como consumidores dentro de 2 meses, porque hemos visto las orejas al lobo. Y eso va a hacer que esos hábitos de consumo haga que cambien los hábitos de gasto y, por supuesto, esto se vea afectado en muchas empresas en su cuenta de resultados. Y eso es lo que tenemos que ver cómo le metemos mano los próximos meses. Y las soluciones que ha puesto el gobierno, obviamente, no son magos, no podían hacer otra cosa, no lo van a solucionar. Ahora mismo, esta misma tarde, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a flexibilizar el tema de los préstamos. Esta mañana un compañero, se llama Javier Pérez, que está en mi departamento, me explicaba con un buen ejemplo lo que le puede pasar a muchas empresas, pero también le puede pasar a la gran banca. No sé si lo sabéis, pero cuando una empresa entra en mora, es decir, una empresa debe 1 millón de euros y paga cada mes 50.000 euros, imaginaos, de cuota de préstamo, en cuanto entra en cuota de en mora la primera cuota de préstamo, todo el saldo que queda pendiente de pago tiene que ser dotado por la entidad financiera. Imaginaos que un banco de Santander, me da igual la marca que sea, le entran en mora X cantidades de préstamos. No de préstamos personales ni al consumo, pensad en préstamos a grandes empresas, que son las que están moviendo la economía. En ese momento podemos volver a tener una situación como la que se vio en el 2009-2010. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de consumo van a cambiar, nos guste o no nos guste. Y ya por último, Jesús, lanzabas el tema de las vacaciones. Yo entiendo perfectamente el planteamiento que hace Susana, de seriedad, yo lo comprendo perfectamente. Pero sí que echo de menos en la norma que la norma hubiera sido un poco más valiente. Porque creo que el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras puedan no renunciar, sino pasar parte de su descanso confinado, puede ayudar a que las empresas funcionen mejor. Y yo personalmente, si fuera un trabajador, preferiría perder la mitad de mis vacaciones este año que verme sometido a un ERTE. Yo personalmente lo preferiría y creo que es una medida sustitutiva al ERTE bastante más beneficiosa para los propios trabajadores, que además van a seguir cotizando al 100%, y además mucho más beneficiosa para las arcas públicas, porque no vamos a tener que ir contra la bolsa del paro. Pero bueno, lo podemos discutir después si queréis. Después se puede intervenir, ¿verdad, Jesús? Sí, claro. Vamos a terminar esta primera ronda y luego pues vamos a hacerlo más abierto y ya tenemos unas cuantas cuestiones aquí sobre la mesa que luego os iré trasladando, que yo creo que son muy interesantes por parte de los que estáis escuchando, que ahora mismo pues somos más de 130 personas en este momento, ¿vale? Daniel Fernández Mosquera, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, antes de nada me sumo a los mensajes de mis compañeros, ¿no? Que deseo que estemos todos bien, en especial a la familia Erlac, ¿no? Bueno, Daniel, tú estás, una de tus facetas, además de profesor en la escuela, es ser uno de los socios y fundadores de una empresa del ámbito sanitario, Biotech. Estás muy en contacto con lo que está pasando en la sanidad en España. Y antes hablaba Susana de lo desbordado que están algunos ministerios, pero desde luego el de sanidad ni podemos contarlo, ¿no? O sea, la situación de sanidad en este momento es bastante grave. ¿Tú crees que llegaremos a un colapso en los próximos días, tal como están anunciando algunas autoridades?
Bueno, la verdad es que si tuviésemos todos los datos sería un problema matemático relativamente sencillo de resolver, ¿no? Y me explico. Todos estamos viendo pues todos los días cómo la progresión de infectados es geométrica, ¿no? Y con eso se va construyendo una curva que marca la evolución del número de infectados, ¿no? El principal problema, en mi opinión, y no soy un experto en esto en absoluto, es saber si realmente esa curva es real o no, es decir, si es ese realmente el número de infectados o no, y muy probablemente no lo sea porque, bueno, pues muchos infectados son asintomáticos y no bueno, pues lo pasarán como un leve catarro, ¿no? Pero, claro, que lo pasen ellos como un leve catarro no quiere decir que puedan, digamos, seguir difundiendo el virus, y de ahí las medidas de confinamiento, ¿no? Pero, en realidad, el colapso del sistema sanitario, yo creo que tendríamos que distinguir, ¿no?, en dos casos que, claro, son totalmente diferentes. Por un lado está la capacidad del sistema de acoger a enfermos graves, ¿no?, para los cuales pues hace falta una UCI con ventiladores, ¿no?, con respiradores, ventilación asistida, ¿no?, para la respiración, y eso es un número finito y perfectamente conocido de plazas que hay en España. Y luego está el problema pues de la gente que se sigue enfermando, ¿no? La gente sigue teniendo ataques al corazón, se sigue rompiendo brazos, sigue teniendo pues otro tipo sigue habiendo cáncer, y eso, claro, sigue siendo una necesidad, una demanda que hay sobre el sistema. Entonces, bueno, realmente, como os decía, es un problema matemático relativamente sencillo, porque con los datos que tenemos pues sabemos que más o menos un 15% de la gente que se infecta pues desarrolla síntomas más o menos graves, y de ese 15%, no sé si os hablo de memoria, no sé si es un 5 o un 3% que eventualmente pues a lo mejor necesita ingresar en las UCIs, ¿no? Bueno, pues simplemente hay que multiplicar para saber, ¿no?, con el número de infectados que hay, pues cuántos van a necesitar atención de UCI, y si sabemos las plazas que hay, ya sabemos si se va a colapsar o no, ¿no? Por eso hoy veíamos en el telediario que algunas comunidades están empezando a pensar en planes de contingencia, ¿no?, como hospitales de campaña, entiendo que para precisamente todos los casos menos graves, ¿no?, que siguen necesitando atención hospitalaria, y que es necesario seguir atender, pero no les hace falta una infraestructura tan especializada y tan escasa como puede haber en un hospital o en una UCI con respiradores. Dani, uno de los artículos de este Real Decreto señala que es necesario promover el teletrabajo, ¿no? E incluso relaja aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales para que en este periodo se pueda realizar. A tu juicio, ¿estamos ante un cambio de paradigma? ¿Las empresas están aprendiendo que quizá el teletrabajo pues, puede ser útil y que debemos transformarlo? ¿Puede ser que esta situación temporal en buena medida sea un camino hacia una transformación del trabajo que se acelere en este caso? Hombre, indudablemente, cuando la necesidad aprieta, pues es uno de los mejores motivos, ¿no?, para repensar cómo hacemos las cosas. Yo recuerdo la anterior gran crisis, ¿no?, del 2008-2009, como, pues, por ejemplo, empezó a cobrar auge todo el tema de las videoconferencias, ¿no?, porque de esa manera se ahorraban costes de viajes que a veces no eran estrictamente necesarios, ¿no? Y, por ejemplo, la videoconferencia yo creo que es una herramienta que ya está ampliamente instaurada, ¿no? Pues por eso, porque ya existe la cultura de que no todas las reuniones necesitan ser presenciales, ¿no? Pero la de las videoconferencias, en realidad, y en mi opinión al menos, bueno, no es que sea anecdótico, pero no es el aspecto más importante del teletrabajo, sino que el aspecto más importante del teletrabajo es realmente es cómo fluye la información, ¿no? Tu organización tiene que estar preparada para tener un flujo de información digital, es decir, tiene que estar organizada con servidores, ya pues sean pues en tu empresa o en la nube. Tiene que haber unos procedimientos para que la gente pueda y sepa
colaborar efectivamente en remoto e incluso si me apuras, esto lleva a un tipo de organización, pues, en mi opinión, más horizontal y no tan jerárquica, ¿no? Como pues, es tradicional en algunos ámbitos. Yo creo que seguramente hay bastante diferencia entre, digamos, los medios y los hábitos de trabajo que puede tener una gran empresa, que yo creo que hace tiempo que ya están en esto, ¿no? Y lo utilizan, a lo mejor no para fomentar el teletrabajo, pero sí en cuanto a la, digamos, gestión digital de la información y de la forma de trabajar, porque está más que demostrado que eso aumenta la eficiencia, ¿no? Y además incluso permite generar métricas de inteligencia de negocio, pues que luego ayudan a una mejor gestión de los recursos propios, sino que a lo mejor en las empresas más pequeñas, ¿no? Que están más apegadas al papel y a una forma de trabajar más tradicional, pues qué duda cabe que esto a lo mejor les ha cogido con el pie cambiado y realmente, pues ya os digo, no es tanto el tema de hacer una videoconferencia, que eso es relativamente sencillo, sino de tener tu organización preparada para compartir la información y trabajar de forma remota. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora vamos a abrir ya este turno más abierto de intervenciones de nuestros oyentes. Tenemos aquí varias preguntas, creo que todas son muy interesantes. Voy a ir lanzándolas y, bueno, pues los que queráis intervenir, pues ya lo hacéis directamente, ¿no? Por ejemplo, Lola nos está preguntando si en los ERTE se incluyen a trabajadores que tienen contrato temporal y un contrato que además finalizase en estos próximos días, si esas finalizaciones del contrato supondrían que no se mantuviese el empleo y eso puede afectar a la bonificación de la seguridad social. No sé si entendéis, a lo mejor Susana. Sí. Perdón, dime, Felipe, adelante. Sí. Pero además es una cuestión que ya se me ha consultado en varias ocasiones en estos días precedentes y sobre todo el día de la entrada en vigor del decreto ley. Yo entiendo que los ERTE son de aplicación a los contratos temporales dependiendo de cuál es la causa y el objeto del contrato temporal. Evidentemente, si el contrato es, por ejemplo, eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tareas, exceso de pedidos, etcétera, es obvio o es factible, para ser más precisos jurídicamente, sería factible una extinción del contrato. En cambio, si estamos hablando de una interinidad por sustitución, por ejemplo, por una persona que está de baja o por una interinidad por vacante, por hablar de alguien de una administración pública o un ente público, en esa situación yo entiendo que sería perfectamente factible un ERTE que incluyera a personas, a trabajadores con contratos temporales. Es decir, el ERTE, como fundamento de su propia aplicación, implica su carácter temporal. Y en ese sentido, no podemos, aprovechando que el Pisuerga pasa por ella Valladolid, como decía mi amiga Susana, que acudamos a la vía sencilla, dicho entre comillas, de la extinción del contrato. Si me permites, Jesús, sí, claro, una cuestión, y es que ha habido alguna intervención de carácter crítico, y yo en algunos casos la comparto, sobre las medidas del decreto ley, de un decreto ley que, por cierto, tiene 24 horas de vida, con lo cual malamente podremos determinar cuáles son las consecuencias de la aplicación y ejecución de las medidas que ha implementado el gobierno, y me voy a centrar en mi materia y en mi mundo de carácter laboral. Pero sí quería, y además creo que lo comenté ayer con Jesús en una conversación que tuvimos también vía videollamada para vernos mejor, que dentro de quien como yo lleva tantos años ejerciendo, una de las partes del conocimiento se basa en la experiencia. Y yo recordaba
ya lo recordé ayer con Jesús y lo recordaba anteayer en el despacho a algunas personas que me consultaron, cómo se habilitó o cómo se articuló medidas de fuerza mayor en este mismo país, y cuando hablo de este país hablo de Galicia, en el año 2002, a raíz de lo que muchos de vosotros recordaréis del Prestige. He recuperado un documento del Decreto Ley 5/2002 en el que, aprovechando la cuestión de la fuerza mayor que implicaba la catástrofe del Prestige, ese mismo decreto ley establecía la posibilidad de extinguir contratos por fuerza mayor, cuando era más que evidente que la determinación de las circunstancias del Prestige, como va a ser esta, tiene un carácter estrictamente temporal. Estrictamente temporal. Y se criticaba en aquel entonces, y no voy a hablar de política, y se criticaba en aquel entonces cuáles fueron las consecuencias, en algún caso irreparable, de la destrucción de tejido productivo y laboral en muchas empresas, muchísimas empresas. Yo tengo el documento, lo tengo delante de mí, con nombres y apellidos de empresas que no voy ahora a concretar, posiblemente alguna ya desaparecida, pero, por ejemplo, recuerdo el caso paradigmático de una empresa, un taller de motos, que quería aprovechar la fuerza mayor del Prestige para extinguir toda la plantilla de su taller, cuando evidentemente carecía de vinculación con respecto a la tragedia de aquel momento. Entonces, resulta, digamos, facilón, y perdonadme la expresión, decir que el gobierno podía haber implementado otro tipo de medidas, que el gobierno podía haber contemplado otro tipo de situaciones. Entiendo que con una norma jurídica de 24 horas de vida, creo, mi opinión personal, es que deberíamos centrarnos más en un debate de carácter estrictamente técnico y ver las posibilidades que se pueden articular, las soluciones que se pueden conceder a determinadas situaciones, como por ejemplo el tema manido que se está produciendo desde el lunes pasado, en concreto desde la entrada en vigor del decreto del estado de alarma con respecto a las vacaciones. Es cierto, y comparto con Susana esa inquietud, de que hay empresas que han obligado a coger a sus trabajadores las vacaciones cuando efectivamente la ley contempla que éstas han de ser pactadas. Pero también, muy hábilmente, mi amigo Benito contemplaba la posibilidad de que te fueras 15 días y que el trabajador prefiriera irse 15 días a no perder el contrato o a no irse al paro. Efectivamente, esa es otra solución, que conforme establece el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, se puedan disfrutar el periodo vacacional en quincenas, y esa costumbre inveterada o antigua de que 15 días las pone la empresa y 15 días los elige el trabajador. También se podría ir, sobre todo, estoy pensando en bares, en pymes, en pequeños comercios con plantillas muy escasas, en las que posiblemente esa pudiera ser una solución antes de acudir a la extinción o a la suspensión de sus contratos para ir al desempleo. Pero una cosa es esa vía y otra cosa es la imposición unilateral por parte del empresario de unas vacaciones que la norma dice muy claramente que han de ser pactadas. No me enrollo para Felipe, una cosilla. Completando la pregunta que te hacía antes y que has contestado pues, maravillosamente sobre el tema de los temporales, es decir, que has dicho que quedarían excluidos los contratos eventuales, etcétera, de los ERTES. Está preguntando Cristian López si las personas que tienen este tipo de contratos temporales, pero cuya cotización no llegara para acceder al desempleo, si el decreto, quizás esto puede ser una laguna, no obstante les daría la oportunidad
de acceder al desempleo, porque al menos en lo que se refiere a los que sí están acogidos al ERTE, tendrían derecho. Sin embargo, los que si quedan excluidos por razón de su temporalidad no tendrían acceso. Es decir, ahí sí se perdería un derecho. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo en la intervención que acabo de acabar he dicho hasta en 2 ocasiones las 24 horas de vida que tiene el decreto ley. Y creo que es importante subrayar esa circunstancia porque está esperando a las normas reglamentarias de desarrollo. Se supone que los días venideros los departamentos ministeriales correspondientes y competentes dictarán sus instrucciones, circulares, órdenes ministeriales, sea fuere la norma, la forma administrativa que se le conceda a esa norma reglamentaria, pero que detallarán más por lo menudo, concretarán mucho más en qué circunstancias, bajo qué criterios y en qué condiciones se puede acceder o no a ese tipo de situaciones. Es cierto que, como acabas de plantear, es evidente que un trabajador que accede a un ERTE y según el decreto ley se establece que no necesita periodo mínimo de cotización para acceder al desempleo, en cambio al trabajador que se le cesa por fin de contrato y no tiene ese periodo mínimo de cotización, pues es evidente que existe un trato diferenciado. Un agravio. Pero, sí, puede ser un agravio. Claro, un agravio, pero sabemos, bueno, los juristas aquí presentes y los alumnos también seguro que sabrán que el Tribunal Constitucional se ha hartado de decir que se produce o se vulnera el derecho de la igualdad cuando se trata desigualmente situaciones que son iguales. Y si las situaciones son desiguales, el trato desigual no vulnera el principio de igualdad. Eso debemos de tenerlo en consideración, porque siempre va a haber agravios, pero el agravio comparativo que determine la vulneración del derecho de igualdad es muy diferente desde el punto de vista jurídico, como seguro que mis contertulios saben mejor que yo. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Eva Fontenla, esta puede ser del ámbito económico, en el que dice que si las decisiones que ha tomado Macron en Francia para la congelación de alquileres, de cuotas, del pago de facturas, son razonables y si en España deberíamos hacer lo mismo, es decir, exigir que dejara de pagarse los alquileres o las facturas, etcétera, a los proveedores. No sé, ¿tú qué opinas, Manuel? O cualquiera de los que intervengan. Bueno, yo, por alusiones de otras personas que han intervenido, querría comentar más cosas y con el hilo también iré respondiendo a esa pregunta que acaban de hacer, ¿no? Yo, por un lado, es cierto que sí que este decreto tiene que tener algo de vida, pero bueno, más del 90% de los contratadores en España son pymes, micropymes y autónomos, más de 3 millones de autónomos en España, y evidentemente lo que no se tiene cuando te estás jugando el pan, cuando te estás jugando tu familia, evidentemente lo que no tenemos es tiempo como para empezar a esperar los desarrollos futuros que se pueden hacer de este decreto. Un decreto que yo critico porque en realidad dudo que tenga alguna medida que esté bien orientada a la situación que tenemos. Y evidentemente no se puede comparar con la situación de Prestige, porque Prestige fue en 2002, concretamente el 13 de noviembre de 2002, cuando estábamos creciendo a un 2% del PIB, y además el efecto en realidad fue más bien local, si tenemos en cuenta el mundo y si tenemos en cuenta solo España, pues se podría calificar de local. Pero bueno, es un decreto que contiene cosas como artículo 4, garantía del suministro de energía y agua a consumidores vulnerables. Eso ya existía. Entonces, propongo que definan o que amplíen la definición de consumidor vulnerable, porque eso ya existía, con lo cual es una medida, un artículo que bueno, no entiendo cuál es su forma de estar, sino para relleno. Artículo 5, teletrabajo, me parece muy bien y es una medida muy importante, pero se olvidan de que aquí en este país la inversión en TIC y los diferentes gobiernos han actuado
de forma muy limitada para solucionar la brecha digital. No todo el mundo puede teletrabajar e incluso aunque haya trabajos que pueden transformarse en teletrabajo, aquí no se ha solucionado la brecha digital. Artículo 7, laboratorio hipotecario. Pero es que hay que ir al banco, hay que ir al notario. Y eso significa costes, significa plazos. Hay que cumplir todos los requisitos. E incluso medidas como la disposición final cuarta para limitar la entrada de inversión extranjera a tomar más del 10% del capital de empresas españolas, que es una medida proteccionista que está quitando liquidez al mercado y en muchos casos es una liquidez que necesitarían a lo mejor pequeños inversores para deshacer posiciones y tener liquidez. ¿Por qué, desde mi punto de vista, se ha quedado corto? Pues porque estamos en una situación de crisis económica que ya venía antes del coronavirus. El coronavirus es, digamos, como lo que hace explosionar todo por los aires y al shock de oferta que ya estábamos teniendo se une con este tipo de medidas del decreto de alarma, que eso no quiere decir que no lo comparta, pues se añade un shock de demanda, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, por un lado, los ERTEs de los que estáis hablando, ya digo, yo hablo desde el punto de vista económico y fiscal más, porque no soy quien lleva en mi despacho la parte laboral y no soy especialidad, pero los ERTEs, por fuerza mayor, me parece bien, pero yo creo que la fuerza mayor se debería extender, porque evidentemente, claro que es fuerza mayor que se aplique un ERTE a una empresa a la que le han obligado a cerrar, pero yo creo que es fuerza mayor cuando la situación ha provocado o va a provocar un fuerte shock de demanda que va a afectar a muchísima más gente. Con lo cual yo relajaría, haría más laxo las condiciones para acceder a esa fuerza mayor, ¿no? Por otro lado, habría que ser más ambicioso y exonerar de cuotas, mientras exista el confinamiento, mientras exista el shock de demanda, exonerar de cuotas a los autónomos e incluso de la cotización a la seguridad social de las pymes y micropymes en el orden de poder mantener puestos de trabajo, reducir el coste del factor trabajo vía cotizaciones, ¿no? Que se ha hecho en otros países. E incluso, en el momento que ese confinamiento termine, que esta parte más dura de esta crisis sanitaria, que no la económica, termine, pues a lo mejor no de repente volver a cobrar esas cotizaciones sociales, sino hacer incrementos graduales. Evidentemente, otra medida que creo que está muy mal planteada es esa paga extra al autónomo al que se obligó a cesar en la actividad, porque, por un lado, todos van a ver afectados, pero es que además los requisitos para optar a ella me parecen demasiado exagerados. No solo que los que cierren, que además obligan a cerrar para poder cobrar esa paga extra, no sustituye y además que no viene a solucionar nada porque esa prestación por esa actividad, lo que llama la gente paro de autónomos, ya existía. En este caso, se pone como una medida extra que además, entre otras cosas, a los que no les han obligado a cerrar, pero que hay muchísima gente que no le obligan a cerrar, va a tener un decremento de sus ingresos brutal, sin embargo le dicen que se puede acoger a esta medida si sus ingresos mensuales se reducen al menos al 75% de la media de los últimos 6 meses. Cuando en esos 6 meses ha estado la Navidad por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual eso, evidentemente, casi nadie lo puede cumplir. En el ámbito fiscal, lo lógico sería, señores, tenemos que cancelar el trimestre 1 de este año y hacerlo acumulativo el trimestre 2. ¿Por qué? Primero, porque el 303, el IVA, es criterio de devengo. Y todas las empresas y micropymes van a tener graves problemas para cobrar sus facturas. Y nos van a obligar a pagar unos impuestos de algo que no hemos cobrado. El 202, lo que decía antes, pago cuenta de impuestos sociales. A cuenta de impuestos sociales que el 90% de las empresas no lo van a tener que pagar este año porque van a dar pérdidas. Además, hay problemas por el confinamiento para conseguir la documentación precisa para elaborar ese primer trimestre. No toda la gente puede elaborar la documentación en las condiciones actualmente. Evidentemente, no puede hacerla llegar a sus asesores y sus despachos de la forma conveniente para elaborar en condiciones este primer trimestre. Por otro lado, la moratoria hipotecaria de la que hablaba antes no debería quedarse ahí, debería extenderse a todas aquellas empresas, autónomos, pymes, micropymes, que están recurriendo a algún tipo de vía de financiación estatal
porque se la han concedido para impulsar su actividad, con lo cual esa moratoria hipotecaria debería extenderse. Por otro lado, recibos de la luz y el gas, como decían la pregunta antes, bien, pues no estaría mal suspender, cuando menos, suspender la parte de impuestos de esas facturas, que seguramente aliviaría mucho la carga de estas empresas autónomas, etcétera. Y por otro lado, ¿no? Si hablaban desde que el criterio de Belén con el IVA va a generar bastantes problemas si nos obligan a presentarla ahora, ¿qué decir? De los más de 15.000 millones de euros que las administraciones públicas están adeudando a las empresas. Evidentemente, eso ya se ha pagado en su momento y, sin embargo, están cobrando. Con lo cual, vuelvo a repetir, creo que medidas desde el punto de vista económico y fiscal. No me quiero meter demasiado en las laborales porque lo controláis más y yo tengo, evidentemente, mi posición, que es si no salvo la empresa, no hay empleado que salvar, ¿vale? Pero se ha perdido la oportunidad de implementar medidas fiscales mucho más ambiciosas, como en Italia, se han suspendido el pago de sanciones, se ha bajado los impuestos a las empresas y a los trabajadores, se ha creado un fondo de ayuda a las personas. En Francia, como decía Eva antes, que se ha dotado un fondo de 300.000 millones para evitar las quiebras de empresas, se han suspendido los pagos de impuestos y las cotizaciones sociales, ¿vale? Y en cuanto a las facturas de suministros y alquileres, se han también parado el pago, pero bueno, ahí tendría que hacer a lo mejor alguna excepción. Primero, facturas y suministros muchas veces en Francia están en manos de grandes empresas públicas, pueden hacerlo, es una orden gubernamental. Aquí, por lo menos, desde mi punto de vista, debería eliminarse o por lo menos suspenderse de forma temporal la parte impositiva de esas facturas, que es muy importante. En cuanto a los alquileres, ahí discrepo porque para muchas personas en este país recibir un alquiler significa poder sobrevivir. Entonces, no le podemos a esa persona jubilada que está complementando su precaria pensión con un alquiler, no le podemos de repente decirle que tiene que quedarse sin cobrar ese alquiler. Y si nos vamos a otros países, ya no dentro de la Unión Europea, como Estados Unidos, nos ha puesto en marcha un plan de $1 billón. $1 billón que al final también tienen que ver con lo fiscal. Y es vacaciones fiscales para empresas y personas afectadas, es decir, rebaja de impuestos para generalizada, aparte $500 al mes de bajada de impuestos para autónomos y empresas pequeñas, deducciones en el impuesto de sociedades y, evidentemente, bajada de cotizaciones sociales. Con lo cual, aquí no estamos ni siquiera yendo en el camino de lo que están haciendo economías líderes para poder salvaguardar a las empresas. Porque, vuelvo a repetir, independientemente de la incapacidad para flexibilizar un poco más el mercado laboral, al final, si no se salva la empresa, no se salva el empleo. Y las empresas, hoy por hoy, no tienen garantizado absolutamente nada, y evidentemente todas las cuentas de pérdidas y ganancias se están tiñendo de un rojo que es del todo Bueno, muchas gracias, Manuel. Nos queda muy poquito para cerrar esta primera mesa que celebramos aquí en ERLAC. Hay algunas preguntas que me parecen muy interesantes también. Voy a lanzar esta pregunta que viene por parte... Sí. Decano, ¿yo puedo hacer una pequeña intervención, nada más? Sí, por favor, adelante. Nada, yo me adhiero totalmente a lo que dice Felipe, ¿no? Aquí estamos intentando aclarar que es complicado, ¿no? Porque es un Real Decreto de hace relativamente muy pocas horas y yo, sin embargo, me parece a mí que las medidas que ha tomado el Gobierno, que tuvieron que tomar en tan poco tiempo, estoy totalmente de acuerdo con Benito, que evidentemente a mí, digamos, que creo que es mucho más vulnerable un panadero, un fontanero o un camarero que cualquier ministro, lo sé, pero no cabe duda que están haciendo una gran labor. Y yo creo que evidentemente con sus luces y sus sombras, yo creo que este gobierno, ¿no?
o este ministerio, voy a hablar del Ministerio de Trabajo, del Ministerio y de la Seguridad Social, apuestan por las medidas sociales para que dan cobertura a todo el mundo. Y es verdad lo que dice Manuel, que la pequeña y mediana empresa es el sustento principal de nuestro tejido productivo, en definitiva. Por supuestísimo que sí. Y es verdad que a lo mejor sí que habría que apoyarla más, sí que habría que incluso crear más ayudas, no cabe duda, pero también no es menos cierto que hay que saber que hay que contar con un elemento muy importante, que es el dinero. Quiero decir, tú puedes entender que la pequeña y mediana empresa, efectivamente, como no, el cese de autónomos, incluso cobrar el 100% de la base reguladora, quedar exonerado de la cotización de autónomos, etcétera, etcétera. Pero creo que todo tiene que ir con muchísima prudencia, ¿no? Yo estoy viendo, y ya quiero terminar, que no quiero monopolizar esta mesa, yo lo que estoy viendo, incluso entre compañeros míos, que sí que es verdad que debe ser también debido a la cantidad de trabajo que tenemos en nuestros despachos, a la presión y a la tensión a la que estamos sometidos, ¿no? A veces escuchas conversaciones que a mí personalmente, por ejemplo, con el tema de las vacaciones. Yo creo, Benito, que Benito tiene toda la razón. ¿Por qué no? Pues a lo mejor si tú le dices a un trabajador que se vaya de vacaciones confinadas, porque ya me dirás, lo que podrá hacer es meterse en National Geographic, ¿no? Y poner el Caribe, porque luego ya me dirás qué va a hacer en casa durante todo el tiempo que va a estar de vacaciones. Primer punto. Y segundo punto, a lo mejor a la pequeña y mediana empresa, a la pequeña empresa por lo menos a las que llevo yo, tampoco le soluciona el que se vaya un trabajador de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tienen liquidez, porque vosotros sabéis, como sé yo, ¿no?, que las empresas pequeñas y es que todavía seguimos con los coletazos de la crisis. Eso de que hemos terminado la crisis, que hemos acabado con la crisis y que estábamos empezando una senda de alza, es, desde mi punto de vista, bueno, en fin, lo voy a poner intercomillado, ¿no? Entonces, hay empresas, por lo menos las que llevo yo, muchas de las que llevo yo, que tienen problemas de liquidez y que las pólizas de crédito las tienen al descubierto. Y Benito lo sabrá mejor que yo, ¿no?, que trabaja en la banca, ¿no? Entonces, ahora, al venirle al sufrir este problema, ellos lo que tienen que darle es una actuación. Si cierran la empresa, no le vale que el trabajador se vaya de vacaciones. ¿Por qué? Porque es que tienen que eximirles de pagar la cuota patronal y que el SEP, en este caso, le pague la prestación. Es que es la única vía de solución, me parece a mí, así a priori, ¿no? Y aparte, que vuelvo a reiterar que yo creo que las vacaciones es un derecho irrenunciable del trabajador que tiene que estar consensuado. Y yo sé que la empresa lo está pasando mal, pero también digo, y ya concluyo, que en la época de las vacas, cuando son la época de las vacas gordas, los trabajadores, los empresarios no se acuerdan de los trabajadores, no le ponen una bolsa para cuando vienen estas historias. Quiero decir que, a ver, yo creo que tenemos que ser más yo quiero ser imparcial, ¿sabes? Me parece a mí. Yo soy una defensora de la pequeña y mediana empresa, ¿eh? Y sé que lo está pasando realmente mal. Tengo aquí una pregunta para ti, Benito. Es una pregunta que lanza Antonio Casais y señala que en esta flexibilización que se ha hecho de los ERTES, acortando plazos y facilitando, si no hubiera sido conveniente distinguir las pymes de las grandes empresas, manteniendo unos requisitos más exigentes para las grandes empresas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quería contestar esa pregunta y hay otra tremendamente interesante de Clara Alillo Cerveto sobre la relación entre el ERTE de la totalidad de la plantilla y el teletrabajo. Sobre la pregunta de Antonio, yo creo que sí, que es perfectamente factible. Yo siempre he sido un defensor ahí creo que diferimos Felipe y yo, de que la negociación colectiva no sea igual para todas las empresas. No creo que sean igual las necesidades que tiene
Autocares Fondo Hijo, Sociedad Limitada, que está en Puente del Puerto, en Ponte do Porto, os dejo que elijáis el idioma, con 3 empleados, que Alsa, que tiene 9.000. Pues también me parece razonable que incluso las condiciones o las exigencias que se nos puedan poner a determinadas empresas a la hora de la justificación, pues puedan tener esa diferencia. No me parecería mal, no me parecería injusto que la norma hablase de eso. Y sobre la pregunta de Clara Lillo, que dice si se puede conceder un ERTE total o sería posible a pesar de tener opciones de teletrabajo, en mi opinión, no. Y si me permites abundar en el debate con Felipe especialmente, que sabéis que es algo que nos anima a los dos y nos da años de vida desde hace muchos años de nuestra amistad, el discutir estas cosas nos anima mucho. Yo creo que coincido contigo porque es un dato real, es que la norma tiene 24 horas, pero la norma puede tener 24 horas o 24 años y ser criticable, y uno puede leerla y desde el punto de vista jurídico puede dudar de alguno de sus aspectos y de sus preceptos. Respondiendo a Clara, en mi opinión no sería posible porque la norma en su artículo 5, para mí, está plagada de ambigüedades y además está plagada de conceptos totalmente indeterminados, lo cual hace que desde el punto de vista jurídico la norma sea cuando menos criticable, tenga 24 horas, 24 meses o 24 años. Es decir, que una norma jurídica diga que se trata de una decisión voluntaria de cada empresa sujeta a 3 requisitos. Leo, técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo necesario resulta proporcionado. A mí esto me recuerda cuando alguien me dice que esto es de sentido común, porque yo el sentido común todavía no lo he visto, sigue siendo un unicornio, para mí no sé lo que es el sentido común. Y creo que técnica razonablemente posible y si el esfuerzo necesario resulta proporcionado, pues va a depender de demasiados factores, por lo cual yo creo que la norma en su artículo 5 es criticable. Es criticable que nos remitan como necesidad previa y desde el punto de vista teórico es loable. Antes de hacer un ERTE, opte usted por la vía del teletrabajo. Perfecto, habría que ver cuántas empresas en todo nuestro estado pueden teletrabajar. Obviamente mi empresa puede teletrabajar, pero Talleres Naveira, ya os digo yo, que para lijar los coches desde casa lo tienen realmente complicado. Hay que ir al taller y lijar los coches. Y si no entran coches, no hay nada que hacer. Pero es que además, en el segundo párrafo dicen, estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación o reducción de la actividad, con lo cual es posible apoyar una interpretación neutra, coincidente con el simple principio informativo de que la continuidad de la actividad empresarial debe prevalecer sobre la suspensión o el cese de la misma, pero también podríamos opinar, y respondiendo a Clara, oiga, mire, es que usted cuando presente un ERTE, tiene un ERTE por fuerza mayor, tiene usted que demostrar que con carácter previo ha intentado hacer el teletrabajo y no lo ha conseguido por falta de medios o por lo que dice aquí, no ha sido técnica y razonablemente posible y el esfuerzo que he hecho ha sido proporcionado. Explícame, Felipe, cómo una norma jurídica real y seria puede decir razonablemente posible y esfuerzo proporcionado. Estoy de acuerdo contigo, Benito, y si sirve de precedente. Una de las primeras constataciones que hice al estudiar el decreto ley fue la constatación de conceptos jurídicos indeterminados en el artículo 6, en lo relativo a los derechos de adaptación de jornada y de horario. Es evidente. Pero eso yo creo que no es contradictorio con 2 cuestiones. Primero, el hecho de la aplicación práctica al caso concreto del artículo 6 con respecto a la adaptación y de las circunstancias de las justificadas, razonables y proporcionadas en relación a la situación de la empresa, porque eso también lo dice el vigente 34.8, querido Benito. Entonces, para eso están los jueces a la hora de valorar, analizar y resolver cuál es el concepto jurídico determinado que debe determinarse en cada situación y en cada caso concreto. Pero también es verdad, y estarás conmigo, porque eres un fino jurista, que incluso en el último apartado, en el 4 de ese artículo 6, hace una inversión de la carga de la prueba con respecto a la adaptación de jornada y dice que se presume que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada, salvo prueba en contrario.
establece una presunción juris tantum que elimina buena parte, desde mi punto de vista, de la indefinición o del concepto jurídico determinado que supone que se utilicen adverbios y términos de estas características. Y vuelvo a insistir, y perdonarme tal vez la insistencia un poco machacona sobre esta cuestión. Una norma general de estas características no puede nunca analizar y resolver y ir al detalle de cada caso concreto. Para eso están las normas reglamentarias de desarrollo y comentaba antes también al principio de la conexión que, por ejemplo, me ha llegado hoy una nota de la Abogacía General del Estado con respecto a la interpretación de muchas de las cuestiones que ahora estamos discutiendo, incluso de carácter práctico, como, por ejemplo, en relación con los comercios minoristas se puede trabajar dentro del establecimiento con este cerrado, o, por ejemplo, la pregunta que se está haciendo todo el mundo sobre quién puede ir en los coches individualmente o pueden ir acompañados. Yo estoy en disposición, si la gente no lo tiene, de pasar para que sea colgado incluso en la web de la escuela el informe de la Abogacía General del Estado, porque despeja muchas dudas sobre la aplicación práctica del decreto de alarma y es ni más ni menos que la opinión de la Abogacía General del Estado. Y del mismo modo, con respecto a los ERTES, una instrucción, una circular interna del día de ayer de nuestra querida Verónica Martínez Barbero, directora general de Trabajo, que si no la tenéis también la pongo a disposición para que la gente pueda ver o pueda comprobar cómo se va a aplicar en la práctica lo que de forma general dice la norma en el decreto ley. Entonces, sin querer polemizar contigo, Benito, que para nada, y sabes que coincidimos en muchísimas cosas y discrepamos en otras, con todo el respeto de la amistad que nos une desde hace tantos años, es lo cierto que una norma de estas características es casi normal, y perdonadme la expresión, que utilice conceptos jurídicos indeterminados. Oye, bueno, nos vamos a tener que ir cerrando. Tenemos muchas preguntas, comentarios de los asistentes, pero bueno, no vamos a poder dar respuesta a todo esto, la verdad, es abrumador. Ya casi para finalizar, hay una pregunta que se hace aquí, genérica, y esta se la voy a trasladar a Daniel. Si España no contaba con un plan preventivo suficiente, es decir, si esto nos ha pillado con el paso cambiado, quizá esto también nos haga reflexionar sobre la necesidad de invertir en planes preventivos, mucho más, porque quizá esta no sea ojalá, pero que igual no es la última crisis de esta naturaleza. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, vaya preguntita. La pregunta del millón, ¿no? Normalmente y por desgracia solemos aprender a toro pasado, ¿no? Y no es una crítica, es simplemente, pues yo creo que la constatación de la realidad. Nos pasa a todos los niveles, ¿no? No solo a las personas, sino a las organizaciones. Yo creo que lo que ha sorprendido un poco quizás es la rapidez, ¿no? La rapidez en encontrarnos en la situación. Es cierto que teníamos ejemplos precedentes, ¿no? Ahora se está hablando también de Corea, fundamentalmente China, ¿no? Que de Corea se hablaba menos y ahora parece que se sabe más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las cosas van en marcha y se van desarrollando y creo que por ejemplo, las medidas de China, pues es algo que aquí cuando las vimos la gente decía, vale, eso es porque es China y es otro tipo de sociedad y otro tipo de gobierno, ¿no? Y aquí pues nadie se imaginaba que estas cosas, ese tipo de medidas de restricción de libertades incluso se pudiesen acometer hasta que, claro, la situación fuese
a lo mejor ya muy seria. No sé, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil de decir. A mí, por lo menos, la impresión que me ha dado, y aquí hablo como científico, es que ha habido una intención de, digamos, de que la gestión de la situación se basase en criterios científicos y técnicos, lo cual es muy de agradecer. Aparte de que obviamente las consecuencias derivadas de la situación son consecuencias económicas, políticas y a todos los ámbitos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que más que la respuesta a esa pregunta la sabremos con el tiempo, y que sobre todo lo importante es que sea una oportunidad para aprender y cambiar cosas que solo se pueden cambiar cuando se dan estas situaciones, ¿no? Yo siempre digo que los momentos de crisis son también momentos que pueden ser incluso brillantes, ¿no? Porque te dan la oportunidad de cambiar cosas que antes pues eran paradigmas establecidos, y simplemente hay que demostrar que no es un paradigma y las cosas se pueden cambiar, ¿no? La resistencia al cambio es algo bueno, que limita mucho, ¿no?, el desarrollo en todos los ámbitos, y a veces, pues eso, tienen que pasar cosas así para que nos paremos, reflexionemos y cambiemos la forma de hacer las cosas. Pues yo tengo que reconocer que por consejo de Susana me he puesto a correr escaleras arriba y abajo en el edificio para poder hacer algo de ejercicio. No sé, me parece una idea bastante buena, porque ya no ves cómo hacer algo de ejercicio. Pues nada, escaleras arriba y abajo, como si tuvieras al Empire State, algo así. Bueno, pues vamos a cerrar, y os agradezco a todos y a los asistentes vuestras intervenciones. Ha sido una mesa redonda, me parece muy extraordinariamente interesante para todos. Creo que ha aclarado muchas dudas y muchos temas, pero lógicamente todavía nos queda mucho por andar. Y bueno, pues nada, quiero agradeceros a todos, Felipe, Manuel, Susana, Juan, Daniel, y también quiero agradecer a Blanca, que ha estado en la parte técnica llevando para que esto se pudiera celebrar, y por supuesto también a Lucas, que ha estado difundiendo, y en fin, al resto del ERLAC, que sin el cual sería imposible que esto se pudiera celebrar. Esta experiencia creo que deberíamos repetirla, y bueno, esperamos seguir haciéndolo con otros temas y con más expertos. Y Felipe, por favor, tráenos esos documentos que los vamos a colgar para que estén disponibles para todos los... Vale, ya me dices por privado a quién se los mando, si te lo a quién. Y yo quería dar un aplauso a los que han hecho posible técnicamente esta maravilla, porque la verdad es que es una experiencia que yo personalmente no había tenido nunca, y creo que en la situación tan excepcional y tan agobiante, porque no tiene otra forma de expresar lo que en la que nos encontramos, esto nos ayuda a todos, incluso a pasar el rato y aprender un poquito más de nuestros queridos profesores de la escuela. Bueno, pues alguien más. Susana, ¿querías decir alguna cosa? Sí, yo simplemente eso, como dice Daniel, gracias a la familia ERLAC, y cuando digo a la familia ERLAC os incluye a todos, ¿no? A los profes, a Lucas, a Blanca, a los alumnos. Bueno, la verdad es que es una experiencia gratificante y se aprende mucho. Y además me encanta, por lo menos a los profes, ¿no? A ti, o sea, a Benito y a Felipe, que os estoy viendo, ¿no? Y veo que habéis engordado como 3 o 4 kilos, por tanto, a subir escalera. Perdona, eso es la cámara, Gracias, y quedaros en casa todos. Muy bien. Manuel, ¿alguna cosa? Bueno, nada, las gracias. Manuel, perdón, Manuel también engordó, ahora que me doy cuenta también. Eso es que tengo que invertir más dinero en una buena cámara, en una buena... Bueno, nada, reitero lo que digan los participantes en el debate. Gracias a la gente que se ha conectado, gracias a todos los alumnos, también a la gente que se ha conectado que no tiene nada que ver con ERLAC, pero que estaba muy preocupada, y que bueno, quería aproximarse a cómo desde una escuela de relaciones laborales
se planteaba este tema y todas las dudas, etcétera, etcétera, que bueno, ha sido la primera aproximación. Muchas gracias a todos, sobre todo al equipo técnico que ha hecho posible esta conexión y este debate online. Y nada, desear que estéis bien, que vuestras familias también estén bien, que tengáis paciencia, tranquilidad para afrontar toda esta situación y que pronto nos podamos ver y nos podamos tomar un café tranquilamente y sigamos discutiendo, aunque sea todos contra mí, no pasa nada. Un saludo. Nito, una cosa. Nito, cierra tú también. Venga, rápido, por favor, que estamos cerrando. Poco que decir, Manuel, en contra de ti nunca, al revés, aprendiendo mucho de ti. Nada, dar las gracias absolutamente a todos, creo que son iniciativas loables. Discutir siempre nos viene muy bien porque nos da perspectiva. Me ha parecido una intervención de edad, pero creo que había una teoría de Pickett y Wisman que hablaba de que el incremento del gasto público que había logrado el estado del bienestar en el mundo había sido gracias a las guerras, y fíjate, al final Dani ha ido por esa línea, ¿no? Porque esto al final pues está pareciendo una guerra. Bueno, creo que dentro de 20 años miraremos para atrás y nos acordaremos de estos momentos como nosotros estuvimos allí y lo estuvimos viviendo, y ojalá sirva cuando todo acabe y acabe lo mejor posible para lecciones aprendidas, para que aprendamos lo que nos puede pasar, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer a futuro, y sobre todo a ver si conseguimos una normativa laboral que sea lo suficientemente garantista para que nadie pierda derechos, como sin duda se están perdiendo desde el año 80, 81, pero también para que sea suficientemente flexible para que en momentos como el actual pues podamos salir sin ningún problema. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, Dani, ¿algún comentario final? ¿Terminamos? No, bueno, simplemente sí, como gracias, Benito, por tus palabras. Efectivamente, yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Primero, antes de nada, muchos ánimos porque hace mucha falta. Hemos cambiado de vida en 24 horas, ¿no? Y eso pues se dice fácil, pero hay que vivirlo. Y luego yo lo que os diría es, bueno, pues vamos a intentar sacar provecho en la medida de lo que se pueda, ¿no? Y de que tu salud te lo permita, que eso es lo primero. Y es momento también de reflexionar y aprovechar el parón, salirse de la máquina que va a toda velocidad, todos lo sabemos, porque lo sufrimos todos los días, y a lo mejor reflexionar y pensar en que puedes mejorar, que puedes cambiar y que puedes hacer por tener una vida mejor, como decía Benito. Muy bien, pues muchas gracias a todos y os deseo de verdad salud y que tengáis mucho ánimo y bueno, pues nada, nos seguiremos viendo aquí en ERLAC. Gracias a todos. Gracias a ti, decano. Y bueno, eso, llevarlo lo mejor posible y quedaros en casa, ¿eh? Quedaros en casa. Chao. Gracias. Abrazo a todos. Chao. Abrazo. Ánimo. Hombre, Lucas. Hasta luego, Lucas. Quédate en casa. Y un beso, Blanca. Gracias por todo también. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Lucas. Adiós. Chao. Chao. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao.